a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Pues Adrián Medrano patrocina esta reacción, nos trae a Phantom Sita con Love Hate. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Estoy un poco desconcertado, ¿vale? Porque esto no sé por dónde va, si por la masonería o qué historia. Vamos a tener que recurrir a analizar un poquito la letra, porque si no, me parece a mí que no pillaría yo por dónde va esto. Vale, bien, bueno, pues tenemos aquí Suki Kirai. ¿Vale? Que en japonés, que sería algo así, bueno, lo que hemos dicho anteriormente, pero me refiero a lo que es el sentido de la canción, es más bien psicología oscura. Habla de una dualidad como prisión, es decir, establece como una especie de bucle infinito. Ujú. Describe una evolución de un sentimiento a otro como es que es raro, la convivencia de ambos al mismo tiempo. Es decir, es como un estado mental donde un pequeño detalle puede hacer que alguien pase de la adoración al desprecio absoluto. Es una representación un poco aquí de salud mental frágil aplicada a las relaciones, ¿vale? Sí, sí. Entonces, donde, digamos, la intensidad sería la única prueba de que algo es real. Y claro, al repetir tanto lo de Suki Kirai, las palabras van perdiendo como su significado original y se convierte casi en ruido que genera confusión, ¿no? De quien las dice. Está el concepto de amor como maldición y, y claro, el vocabulario que se utiliza es como una especie de folclore del terror y de la superstición. Y bueno, la letra sugiere que el interés por la otra persona ya no es sano, sino que es más bien rollo posesión, ¿vale? Y claro, el querer se siente ya como una especie de carga o de peso y ya no te deja ni respirar. Y, y hacen así como un ritual, tipo como deshojando la margarita de me quiere, no me quiere, Sí. ¿vale? Pero llevado al extremo macabro, donde la flor sería la propia estabilidad mental de la chica en cuestión. Así que, telita con la letra. Yo muchas veces, amigos, para hacerme una composición de qué es lo que quiere decir, a mí me explota la cabeza muchas veces, ¿vale? Todo es muy teatral lo que estamos viendo, a ver dónde nos lleva.
締め付けられる浅くなる息が胸のときめきと似てるドキドキ Baby baby dear baby ずっと一緒だよね死ぬまで Daisy Daisy dear Daisy あなたと同じ気持ち Baby baby dear baby ずっと離れられないのもっと Daisy Daisy dear Daisy 好き嫌い好きねえごめんね苦しかったよね悲しい私も一緒の気持ちずっとだよこれからもずっと絶対離れないで Qué mal rollo destila esto. Estás muteado, David. Ahora. Perdón. Que digo que da muy mal rollo. Sí, Y sí. luego todos con la misma máscara. Sí. Da todavía más mal rollo. Claro, claro, claro. Aquí una de las cosas más inquietantes de la canción es cómo juegan con las armonías, ¿no? Son como armonías, pero de pesadilla. Buscan, bueno, a menudo utilizan como intervalos que van chocando ligeramente y, claro, crean como una sensación de película de terror donde hay cosas que te suenan familiares, pero que notas que algo está mal. Algo Sí, no termina de cuajar. Y claro, juegan lo que hemos visto de la videocámara aquí, juegan con la estética esto de las películas de found footage, tipo de La Bruja de Blair, ¿sabes? De que, sí. claro, y mucho simbolismo, lo que te decía, ¿no? De la dualidad. Y claro, con el tema de las máscaras. Bueno, a ver, vamos a empezar, porque ellas, al actuar de esa manera, porque con esas miradas y con esos movimientos em, casi como si no fueran Forzados. humanas, ¿vale? Te crea casi lo de el valle inquietante, ¿no? Como diciendo, no, Sí. no terminan de ser humanas. Y claro, te da una sensación de incomodidad constante. Son casi entidades que te van observando y bueno, está muy bien en cuanto al tema vocal porque cada una de las cinco, Mona, Ryu, Rin, Hisui, Rinka, aportan un tono distinto. Entonces van utilizando técnicas de canto que van desde el susurro fantasmal hasta notas agudas, casi estridentes, que refuerzan esa tensión. Y la música tiene de todo, ¿no? Tiene así como un electrónica, swing, Electroterror. sí, jazz disonante y como sonidos de juguetes rotos y campanas y da muy mal rollo, ¿vale? En Es general. que es inquietante. Sí, sí, sí. En movimientos Sí, espasmódicos sí. en la coreografía, miran directamente a cámara a veces. En fin, muy mal rollito. Continuamos. 絶対離れないでどちらかなんて測れないのに落ちてゆくひらぎくの数だけ思いは募るばかり後悔があるのなら早くこうしたかった好き嫌い Baby baby dear baby ずっと一緒だよね死ぬまで Daisy Daisy dear Daisy あなたと同じ気持ち Baby baby dear baby ずっと離れられないのもっと Daisy Daisy dear Daisy 好き嫌い Baby baby dear baby ずっと一緒って言ったよね Daisy Daisy dear Daisy
bien en correr, ¿eh? Y mal Da mal rollo hasta rollo. los créditos, ¿eh? Sí, 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 sí. Da mucho mal rollo en general, vamos. Y sobre todo esta escena Esa pose que final. han hecho. Sí, 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 sí. A ver si la encuentro aquí. Ostras, hasta luego, me voy. Eh, Venga, hasta luego, chicas. y claro, desde luego Fantoncita es la antítesis de una canción típica de Idols. No están aquí para ser tus amigas, sino para encarnar tus pesadillas, eso sí, de manera muy estética. Pero, Efectivamente, ostras, ¿eh? hombre, bajo la guía de Ado han logrado encontrar, pues, una fórmula que a mí me gusta, ¿eh? Es adictivo, visualmente es impecable Yo y sigo pensando que Ado está ahí. que Ado es una de ellas, ¿no? Sí. Moca. Así te la juegas, ¿no? Así, me la juego. Habiéndole visto hace poco el perfil a Ado Ujú. en la canción de Vivarium, Por un momento me has asustado viéndole el perfil, digo, el perfil, vale, digo, que le el has visto perfil, tú. el perfil. ¿Esta te refieres? No, la de azul, claro. No. ¿Tú te refieres? Esta, ¿no? Que se ve aquí. Espérate. Esa. Así da mal rollo Aquí, todavía. que está aquí en medio, que está aquí en medio. Sí, sí, el ¿Eh? perfil es. Sí, sí, sí. Oye, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Sí, 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 sí. Lo que Puede pasa ser. que, claro, estando ahí, pues a lo mejor varía un Además, poco el tipo de canto, pero canta muy parecido a además, ella. cuando hace el vídeo ese que mencionas de Ado, llevaba también lentillas claras, que eso también te cambia mucho la facción, ¿sabes? Bueno, ¿qué opináis, amigos, en los comentarios? ¿Creéis que Ado está aquí y aparece Y sin que nadie lo nadie sabe, sepa y nadie claro. lo sabe? ¿Eh? Solo lo sabe Fami, Para mí que es seguro, amiga suya, sí. y se estará Cuando, riendo ahí. Si, cuando, si es to- verdad, si claro, es verdad, se estarán riendo, vamos. que cuando ni Ado ni Fami mostraban la cara, ya Fami dio el paso, ya, Sí. efectivamente. Y Bueno, yo creo que Ado acabará dándolo también. mm, Pero bueno, ¿no? O, bueno, o a lo mejor no. te imaginas que monta un concierto y de pronto, ¡pum!, y muestra la cara y se quedaría Y todo el mundo se como diciendo, quedaría todos aquí. es decir, en ese momento se rompería internet, tío. Es decir, serían como tropecientos cientos de millones de visualizaciones, como diciendo, "Gu". Lo rompería, Sí, sí, sí. sí. Vamos, impresionante. Bueno, pues Adrián Medrano, gracias por traer esta reacción para, bueno, y patrocinarla. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.